Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre la Revolución Mexicana. Esta presentación se los voy a subir en el apartado aquí de plataforma para que ustedes la puedan visualizar. Introducción. La Revolución Mexicana fue un amplio y complejo movimiento social con algunas cuyas causas que remontaban a varios siglos. Asimismo, la Revolución Mexicana fue el factor determinante en la evolución a lo largo de México. Su estallido se debió a varios factores de la crisis generalizada del gobierno del Porfiriato de Díaz, la imposibilidad de resolver pacíficamente la sucesión presidencial de 1910, como las aspiraciones de las clases medias y de los sectores populares, el agotamiento del régimen y el complejo de contexto internacional con aquellos días. Por lo tanto, deben reconocerse como el Estado mexicano que nació en 1920. Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia el descontento popular hacia la dictadura de Porfiriato Díaz. Se derivaría a una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfiriato Díaz, a la presidencia del dictador que había gobernado en el país por más de 30 años. Principales causas de la Revolución Mexicana. La primera causa es la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Durante este porfiriato, el país detuvo un crecimiento económico más importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en algunas causas como nacionales y otras en pocas extranjeras. No existía la libertad política del pueblo, no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. El despojo de tierras y campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de los terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía dinero para trabajar en sus tierras. La creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos morían de hambre. Disminuyó la calidad de la enseñanza popular, el 80% de la población analfabeta. No había libertad de expresión. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación y la mayoría de los trabajadores debían cumplir en jornadas de más de 12 horas, con un sueldo miserable que era de 75 centavos. La represión y uso de la fuerza y las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron remitidos brutalmente. Hablaremos sobre las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue de las primeras revoluciones sociales y fue responsable de meter a México en este. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes: renuncia de Porfiriato, promulgación de nuevas constitución de 1917, la nacionalización de sueldo y subsueldo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización de petróleo, mejora la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, repartición de los latifundios entre los campesinos del Porfiriato. Esta fue una de las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana. El periodo de Porfiriato Díaz fue de 1876 a 1911, 30 años en el poder. Porfiriato Díaz fue presidente de México por 30 años, después de ser un heroísmo al mandato de tropas con los franceses. Él trató de asumir la presidencia a través de un golpe del Estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria de 1981. Su revuelta de Tuxtepec, justo antes de las elecciones de 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo y Tejada, tuvo éxito luego de ser ejercido como presidente el 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo calmó a los inversores estadounidenses y restableció las relaciones de las potencias europeas.
Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejercitó el Ministerio de Desarrollo Gobernal en Oaxaca. En 1884 regresó a la presidencia para ser consejero de transformación en México, con la construcción de ferrocarriles, escuelas, creando una base de infraestructura para el país. A medida de las décadas pasan días que se apoyaban cada vez más fraude político y en el ejército para mantenerse al poder. Después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente, a la falta de consenso sobre un sucesor, al aumento de nacionalismo tanto político como económico. Finalmente, las guerras de la guerrilla del sur, derrotas militares en el norte, contribuyeron al derrocamiento de Díaz el 21 de mayo de 1911. Díaz dimitió el 25 de mayo y poco después salió a París, donde murió en 1915, siendo enterrado en el famoso cementerio Père Lachaise. Desarrollo de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldados por Pascual Orozco, jefe de tropas irregulares del estado de Chihuahua, Francisco Pancho Villa, los líderes de campesinos en el norte de México, y Emilio Zapata, quien representaba a los campesinos y demás líderes populares del sur de México. Dichos líderes luchaban en conjunto de sus oposiciones de Díaz, sin embargo no eran aliados en cada uno de los que reclamaba. Tras la presión ejercitada el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco Madero, quien posteriormente fue electo presidente del Ejército de la Presidencia de México. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue una proclamación política firmada por el líder del Trompa Sur, Emiliano Zapata, quien Madero le había solicitado en licencias sus tropas. Sin embargo, Zapata solo aceptaría dicha propuesta de Madero, cumplía con una serie de condiciones que finalmente desconoció. Esto produjo descuentos entre ambos líderes, en especial porque Madero tampoco llevó a cabo la reforma agraria exigida de campesinos y finalmente los grupos liberados Emiliano Zapata se alzaron contra Madero. Zapata firmó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, en el cual se desconocía como el gobierno de Madero. Hacía un llamado al enfrentamiento armado para recuperar la propiedad de las tierras trabajadas por los campesinos. Por otra parte, en el norte de México, el general Pascual Orozco y el ejército también levantaron contra el gobierno de Madero. Desobedecieron sus órdenes, que estaban inconformes con las reformas que llevaban a cabo. Como respuesta, Madero envió al general Victoriano Huerta a simpatizarse con el porfirismo y al enfrentarse a las tropas de Orozco. Huerta salió victorioso y se ganó la confianza del presidente Madero. Se denomina como decena trágica el golpe militar que recibió el gobierno del presidente Madero entre los días 9 y 19 de febrero de 1913, organizando líderes por lo general Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y un grupo de militares. Durante el hecho fue herido general Lauro Villar, quien se encargaba de defensa del Palacio Nacional, motivo por el cual Madero designa el Victoriano Huerta, ocupa dicho cargo. Finalmente, esto terminó arrestando al presidente Madero, al vicepresidente José Mariano Pino Suárez, quienes fueron asesinados el 22 de febrero de 1913. De esta manera, Victoriano Huerta logró asumir la presidencia de México y se convirtió dictador al anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza militar. Desenlace de la Revolución Mexicana. Tras la renuncia de Huerta a la presidencia derivaron diferentes desacuerdos entre los líderes de Carranza, Villa, Zapata, por lo que se realizó el Convenio de Aguascalientes en noviembre de 1914. Luego, tras varios enfrentamientos armados, la protesta de descuentos y la situación política, económica y social que arrestaban a los mexicanos era poner bajo el control los movimientos de Villa y Zapata y Carranza. La nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores, establecer la jornada de trabajo más de 8 horas con un salario mínimo y la reforma agraria en el Estado, que concedió el derecho a extrapordinar las tierras y separó las iglesias del poder político. En conclusión,
podemos decir que la Revolución Mexicana fue la chispa que precipitó la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se incluían los artículos sobre la separación de Iglesia y Estado, soberanía nacional sobre el subsueldo y los derechos propietarios de grupos comunitarios sobre las tierras de su comunidad y el derecho de los trabajadores. Y les voy a dejar las referencias bibliográficas. Sería todo y la presentación se las dejo en el apartado de la plataforma. Gracias y muchas gracias por su atención.